Hola amigos, soy Pedro Espirco, estamos transmitiendo desde la bellísima ciudad de Barranquilla, desde Barracuda Café Cultural. Por supuesto que degustando un excelente café que nos brinda Fran y Marelvis. Hoy quiero presentarles a un gran amigo que tiene una vasta experiencia en el tema cultural, no solo local, sino también a nivel nacional e internacional. Tuvo la oportunidad y la experiencia magnífica de ser secretario de Cultura del distrito. Participó en la formulación del proyecto que dio origen a la Escuela Distrital de Arte, al igual comunicador social, profesor, poeta. Acaba de publicar su nuevo libro y especialista, conocedor del tema de la semiología. En fin, cualquier cantidad de cosas vamos a descubrir en la vida intelectual y profesional de nuestro gran amigo Harold Ballesteros. Harold, un placer estar aquí en tu programa. El placer es mío y muchas gracias por atender esta cita, Harold. ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo anda la vida, Harold? Muy bien, muy bien. La vida está ahí. El que la deambulo soy yo y la llevo bien, sin duda alguna. Nos alegra mucho. Bueno, Harold, en tu vasta experiencia en el tema cultural, hay algo que últimamente me ha llamado poderosísimamente la atención y es ese liderazgo que has generado alrededor de esos encuentros de poesía que se llaman La Espada Encendida. Cuéntanos qué es La Espada Encendida. Bueno, te cuento, se inauguró este espacio llamado Barracuda Café Cultural y ante algunas carencias que había en la ciudad de espacios para departir con especialistas, con investigadores, con público en general, básicamente con los creadores, poetas, escritores, músicos, pintores, etc. Entonces le pedí a los socios de este espacio que me permitieran abrir La Espada Encendida, que es el espacio dedicado solo a estas lides durante los viernes, ¿no? Todos los viernes a las 5 de la tarde, pues nos damos cita en este espacio. Bueno, ¿qué es La Espada Encendida? ¿O por qué el nombre? Debo contarles que la primera alusión a la espada encendida tiene que ver con que digamos, en el paraíso, sí, pues la leyenda bíblica nos cuenta que la expulsión de Adán y Eva fue hecha por un ángel que cargaba una espada encendida. Esa es la primera alusión. La segunda tiene que ver con Pablo Neruda. Por allá por los años 70, cuando se habló de que habían tantas ojivas nucleares en el mundo que podrían desaparecer la Tierra 70 veces, Pablo Neruda entró en un profundo pánico y pensó que la siguiente espada encendida tendría que ver con lo nuclear, ¿verdad? Que donde nos expulsarían a todos de este planeta. Entonces escribe un libro que se llama La Espada Encendida, un libro de poemas de los más bellos que se hayan escrito, ¿no? Entonces, esa es la segunda alusión. Y la tercera tiene que ver con este personaje, y es que yo tengo una lengua encendida tan fuerte que entonces la uní con esas dos versiones anteriores. Entonces yo aquí hablo bien y mal de la gente, el que me da la espalda pierde, etcétera, etcétera. Aquí, digamos, es un espacio para poder hacer crítica real, poder degustar las obras de arte
fundamentalmente literatura y poesía, y poder valorarlas también. Es decir, el espacio es también un espacio valorativo en términos estéticos, ¿no? Es decir, ahí están los 3 argumentos que respaldan el nombre de la espada encendida. Qué bien, Harold, te felicito. Ahora, he tenido oportunidad, y tú lo sabes, de compartir con ustedes estos maravillosos encuentros poéticos acá en Barracuda Café Cultural. Pero te hago la siguiente pregunta. Las personas que he visto que se suben a esa tarima y toman el micrófono de manera valiente para exponer su material, sus escritos, su poesía, son de altísima calidad. He notado una calidad extraordinaria en estos artistas. ¿Hay alguna especie de filtro que tú realizas? Sí, esto lo digo con altísimo respeto. No todo el mundo se sube a esa tarima. Tiene que ser gente que conozca del tema de poesía. Efectivamente, no solo que conozca el tema de poesía. Quien se sube a esta pequeña tarima, básicamente tienen una trayectoria, es decir, ya tienen un reconocimiento de años, por un lado. Por el otro lado, ya tienen publicaciones, es decir, han sido de alguna manera probados, sí, en estas lides. Y ese reconocimiento tiene que ver mucho en mi seguimiento. Durante años he hecho seguimiento a la producción artística, literaria y poética de esta ciudad y del Caribe colombiano. Digamos, uno por ejercicio, porque yo era docente de estética literaria, y por otra parte, por mi condición de creador a nivel poético. Entonces, pues tenía que estar muy atento a lo que se estuviese produciendo en todo el Caribe y básicamente en la ciudad de Barranquilla. Entonces, claro, yo tengo el placer de invitar a un número muy importante de poetas y escritores a que vengan aquí a compartir con nosotros sus versos y sus relatos con mucha responsabilidad. Es decir, no se sube aquí cualquiera, así de sencillo. Me encanta ese término, con mucha responsabilidad por su trabajo, por la manera como expresan, como escriben, como formulan esa cantidad de material, porque vuelvo y te repito, una altísima calidad es la que estamos apreciando y estamos degustando a las personas que nos gusta la poesía. Harold, otro aspecto u otra faceta tuya como intelectual es ser documentalista. Cuéntanos un poco de ese área, que sé que también te desenvuelves muy bien en ello, ¿no? Sí, esa es otra parte de mi labor. Yo básicamente trabajo como montajista, guionista e investigador audiovisual. En este momento hemos hecho, bueno, yo he participado en 18 documentales que se han hecho para la Fundación Colombia Avanza y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Entonces hicimos una serie que se llama Los Diarios del Agua, donde hemos recorrido y datado todo el país, ¿no? Y todas las culturas que se han generado alrededor del agua en el país, de punta a punta, ¿no? Desde la Guajira hasta el Vaupés y entrando a la Amazonía brasilera. Entonces todo esto lo hemos datado. Y por otro lado, también a nivel independiente con otra productora, trabajé el año pasado 14 documentales que se llaman, la serie se llama Caribe Afro. Entonces, digamos que el año pasado, entre el año pasado y este año, la producción ha sido de alrededor de
24, no, de 24, sí, casi 30 documentales, ¿no? Qué buen trabajo, Harold, te felicitamos. Bueno, y seguimos en Barracuda Café Cultural, disfrutando, queridos amigos, de esta magnífica conversación con el profesor Harold Ballesteros. No se muevan, en un ratico regresamos. Continuamos en Espíritu en esta mañana estupenda con nuestro amigo Harold Ballesteros. Profesor y amigo Harold, tuviste la oportunidad de presidir la primer feria del libro que se hace en Barranquilla. Hasta el momento van 2 ferias del libro. ¿Qué tal esa experiencia, Harold? Cuéntanos. Bueno, pues es de los placeres que he tenido en esta ciudad, de ser pionero en muchos casos. Te puedo hacer una reseña de cada una de esas cosas donde he participado como pionero. Una muy importante fue la creación de la Escuela Distrital de Arte, que podríamos hablar luego de eso. 2, hice parte del equipo investigador que construyó el dossier para la UNESCO, con el cual se declaró el Carnaval de Barranquilla Patrimonio de la Humanidad, ¿verdad? Y donde me tocó a mí sustentar el proyecto ante la Comisión Nacional de Patrimonio para que fuese propuesto para su declaratoria en la UNESCO. Tarea nada fácil, ¿no? Por supuesto, nada fácil. Fue un trabajo de un año entero, sí, y de poder construir una argumentación que permitiera, digamos, conectar con la argumentación occidental que, pues, finalmente se coronaría con la declaratoria de patrimonio. De igual manera, fui, digamos, el primer gerente de la Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el Atlántico y el Caribe, que se realizó en el 2024. Eso, digamos que fue con mucho éxito, porque era la primera vez que se hacía una feria de esa magnitud, y además se hizo por fuera de los tiempos normales de los circuitos feriales, que normalmente se hacen en tiempos de escolaridad. Nosotros lo hicimos en pleno diciembre, cuando ya los estudiantes habían egresado. Sin embargo, nos encontramos con una verdadera sorpresa, y es que la gente acudió. Sí. Hubo más de 23,000 personas que llegaron al espacio durante 4 días. Entonces, y compraron alrededor de 600 millones de pesos en libros en 4 días. Entonces fue un verdadero éxito. Claro. Y lo que nos dijo eso fue que Barranquilla, más bien, nos hemos encargado nosotros mismos de decir que Barranquilla no lee, que Barranquilla esto, que Barranquilla lo otro, y sucede que Barranquilla sí lee. Esta es una de las ciudades que más lee en Colombia, ¿sí? Aunque nosotros mismos nos encargamos de denigrar de esa condición. Así es. Harold, no, pero te felicito, tuve la oportunidad de asistir a la feria, estuvo muy organizada. Fíjate que no sabía la gran afluencia de público. Sí, por supuesto, vi todos los stands nutridos con personas interesadas, vi el tema de la compra de los libros, bastante interesante, pero no sabía que había sido prácticamente una cifra récord, tanto en asistencia, como tú bien lo dices, como en compra de libros, ¿no? Porque estamos siempre acostumbrados a la famosa Feria del Libro de Bogotá, por supuesto, a la que también hemos asistido. Pero qué interesante, y de verdad vuelvo y te felicito, porque ser pionero, tener la oportunidad de vida de participar en la construcción de esos espacios culturales y educativos, hombre, es una gran bendición. Es que eso tiene que ver mucho con lo siguiente. Yo no nací en esta ciudad. Yo soy nacido
en el otro lado del país, junto al mar Pacífico, en Buenaventura. Vivo aquí, he vivido aquí más años de los que vivía allá, por supuesto. Y esta ciudad a mí me ha dado todo. Me dio una familia, me dio todo el desarrollo académico, me lo dio esta ciudad, ¿verdad? Lo social, los grandes amigos me los ha dado esta ciudad. Entonces lo que yo he hecho es devolver mínimamente, ¿sí?, todo eso que esta ciudad me ha brindado. Entonces, y que pues espero tener suficiente tiempo para aportar mucho más a esta ciudad. Pero yo le decía en alguna oportunidad, había en un programa, me recalcaba mucho de que yo no había nacido aquí. Pues hombre, lo que yo respondía era que primero, esta ciudad no me adoptó a mí. Yo adopté esta ciudad para que fuera mi ciudad, ¿sí? Eso me genera, por supuesto, una gran responsabilidad con ella, ¿sí? Ese es, digamos, básicamente... No, bellísimas palabras alrededor de Barranquilla. En todo caso, fíjate que tanto que hemos conversado en otros escenarios, Harold, yo no sabía que eras de Buenaventura, yo pensaba que eras de Barranquilla. En todo caso, no te devolvemos, ya tú eres barranquillero y cuando te presente, el barranquillero Harold, pero por supuesto. De todos ahora en el ámbito literario dicen que, me dicen el poeta de los dos océanos. Ay, caramba, bueno. Ese es el último remoquete, digamos, que se oye entre los creadores. Claro que ¿no? sí. Harold, Barranquilla definitivamente es epicentro, casi que por esencia, en el terreno cultural de una producción artística, literaria, pintura, poesía, en fin, tantas expresiones y tanto color que hay en el Caribe. Es indiscutible que Barranquilla es pionera y prolífica en este tema de producción intelectual. Alguna vez estaba conversando contigo y tú me planteabas que Barranquilla ha tenido varios momentos, pero nos quedamos cortos en esa conversación y no alcanzaste a precisarme cuáles eran los momentos culturales que ha tenido Barranquilla, porque recuerdo que pues, nosotros siempre tenemos como punto de referencia a la Cueva y al famosísimo, ilustrísimo Grupo de Barranquilla. García Márquez, Obregón, Figurita, Fuenmayor, en fin, estos personajes, Cepeda, Zamudio. Pero luego de ese momento, ¿qué viene hasta el día de hoy en Barranquilla? Bueno, hay que reseñar que el famoso Grupo de Barranquilla no fue el que inició todo el proceso artístico y literario de la ciudad. Mucho más atrás, por ejemplo, hacia principios del siglo XX, estaban una serie de cronistas muy importantes alrededor de los distintos periódicos que se publicaban en la ciudad, entre ellos el Nacional. En sus inicios, allí nos encontramos, por ejemplo, un gran cronista como Paco Lince, por allá por el año 26, y nos encontramos a un poeta que ha sido olvidado de alguna manera por los medios, y es el gran poeta Rach Islas. Sí, uno de los grandes poetas de este país y que pues lo hemos dejado un poco de lado, y creo que una de las cosas que estamos haciendo aquí en La Espada Encendida es digamos, traerlo de nuevo, porque su estética era realmente maravillosa. Entonces, hubo un momento muy importante en esos inicios del primer cuarto del siglo XX, ¿verdad? Entonces, allí conectaron
con uno de esos cronistas que luego conectó con el grupo de Barranquilla, que era don José Félix Fuenmayor. Sí. Sí, don José Félix Fuenmayor es, digamos así, el padre del grupo de Barranquilla. De una inteligencia suprema. Sin duda alguna. Sí, novelista, cuentista, maravilloso y cronista, ¿verdad? Y de allí se entrega la posta, digamos, al grupo donde está su hijo, don Alfonso Fuenmayor, Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio, el pintor Figurita, Alejandro Obregón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces son dos momentos muy importantes. Pero ¿qué pasó en ese segundo momento? Vimos surgir a una figura tan fuerte, tan relevante como Gabriel García Márquez. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué pasa? Que García Márquez contó no solamente con el talento que tenía, sino con mucha suerte. Por ejemplo, él tenía una competencia, no, competencia es un decir, más, digamos, surgieron más o menos en la misma época un escritor como Héctor Rojas Gerazo, gran novelista y gran poeta, que, digamos, se encuentra en el mismo ámbito con García Márquez, pero García Márquez contaba con unos amigos, digamos, más metidos en la élite literaria y artística del país. Por ejemplo, Álvaro Mutis. Recuérdese cuando el premio ESO, por allá en los años 60, competía Rojas Gerazo y competía García Márquez con un libro que que tenía por título Este pueblo de mierda, que posteriormente tuvo que cambiarle el título para poder que le dieran el premio, porque un cura que estaba de jurado llegó y lo llamó y le dijo: si no cambias el título de ese libro, entonces no se publica, no lo ganas. Claro. Entonces, que fue La hojarasca, ¿sí? Entonces, que ya le puso ese nombre, y con eso gana. Entonces, digamos que de alguna manera, tanto la fuerza del talento de García Márquez y su influencia, por decir de alguna manera, con algunos sectores, pues fueron dejando muy de lado a Rojas Gerazo. También de alguna manera se opacó un poco Marvel Luz Moreno, sí, que también por ese momento estaba, digamos, ya en boga, más o menos en el mismo tiempo. Digamos que allí hay un momento muy importante de ese grupo de Barranquilla y de un sector que giraba, sí, en el Caribe con mucha fuerza. Como te digo, estaba Meira del Mar, con la poeta, estaba Marvel y estaba Héctor Rojas Gerazo. De las cosas que te envidio, Harold, pero por supuesto, esos diálogos que tenías con García Márquez, ¿alguna anécdota con nuestro Nobel? Yo solo tuve una importante posibilidad, no con García Márquez. Recuerdo que Telecaribe contrató a mi grupo, o sea, yo era miembro de ese grupo, el director era Hugo González, director de cine, nos contrató para cubrir el Festival Internacional de Cartagena, de cine de Cartagena. Eso fue, creo, año 94, si no estoy mal. Hicimos grandes entrevistas, pero se sucedió un caso. En ese momento, García Márquez había hecho una declaración nacional donde decía que él no le iba a dar entrevista a nadie en este país. La única entrevista que iba a dar era una entrevista a la Deutsche Welle, que le estaba pagando $15,000 en ese momento por esa entrevista, y esos $15,000 era para enviarlos a San Antonio de los Baños, a la Escuela de Cine, porque García Márquez pues ayudaba con mucho dinero a esa Escuela de Cine en Cuba.
Sin embargo, hay un momento en que él está en un espacio determinado. Yo llegué, escribí una nota que le decía, yo no soy igual a todos los periodistas de este país, soy el más inteligente periodista que te hayas encontrado en tu camino. Le escribí yo en esa nota. Y entonces él la leyó, se quedó mirándome y soltó la carcajada y me dijo, entonces yo le aclaré, aparte de eso le dije, no me interesa hablar contigo de literatura, como estamos en un espacio de cine, yo quiero hablar contigo del realismo italiano, fundamentalmente. Entonces, para él fue un impacto, claro, no el que le nombrara una de las cosas que él más amaba, que era el cine realista italiano. Entonces me dijo, tienes el 50% de la entrevista. Y bueno, así comenzamos y pasaron alrededor de 5 días. Me sacaba la lengua cada que me lo encontraba, bueno, hacía todos los gestos, claro, mamándome gallo, se reía y no me daba la entrevista. El 5.º día, yo recuerdo que a mis compañeros les dije, armen el set aquí. Estábamos en el Hotel Caribe, en Cartagena, y les dije, armen el set, yo voy a traer a García Márquez del Cogote. Lo traigo porque lo traigo, les dije. Y entonces ellos llegaron, montaron el set, toda esta cosa, las cámaras, la silla, las mesas. Y entonces yo me voy a buscarlo. Sí, me voy a buscarlo, porque yo andaba hasta tras la sombra de él. Cuando voy llegando a la esquina de la piscina del hotel, de pronto lo veo que él viene. Y yo me voy directo hacia donde él. Cuando nos encontramos, mágicamente me pone el brazo en el hombro y me dice, vamos a la entrevista. Fíjate. Fue así, realmente mágico. Realismo mágico. Realismo mágico. Sí. Es Harold Ballesteros, gran referente de la cultura en el Caribe, en Colombia y en el mundo. Seguimos disfrutando este delicioso café porque estamos en Barracuda Café Cultural. Amigos, continuamos acá en el norte de Barranquilla, en Barracuda Café Cultural, con el poeta y gran amigo Harold Ballesteros. Harold, hay una frase, y de pronto es una pregunta que hago de verdad con el más alto respeto, porque sería imperdonable caer en una mala educación. Pero hay una frase generalizada que encuentro con amigos, con amigas, que me dicen, yo escribo, yo soy poeta, yo escribo poesía. Entonces resulta que a mí me asalta la pregunta, un pensamiento, una idea, ¿se considera poeta per se? ¿O hay unos requisitos para ser poeta? En palabras más sencillas o de pronto menos elaboradas, ¿cómo yo distingo una buena o una mala poesía como espectador? Sí, es usual encontrarse una ciudad donde cuando tú llegas a un lugar, ves a un poeta conocido y tú le gritas desde acá afuera, poeta, y todos voltean a mirar, ¿sí? Porque todos se creen, ¿no? Es usual, como te decía, ver gente perpetrando poesía. Sí, es casi un sicariato lo que se produce normalmente, y aquí en la ciudad pues hay demasiados ejemplos. Lo que pasa es que esto es como en el atletismo, usted tiene que
hacer ejercicios, tiene que ensayar, tiene que correr tantas millas, no sé qué cosa, para preparar tu cuerpo, preparar tu alma, tu espíritu para producir cosas importantes en el atletismo. Bueno, en la literatura y en el arte en general y en la poesía, básicamente, fundamentalmente en la poesía, se necesitan entrenamiento. Bueno, inteligencia, por supuesto, ¿no? Parte uno de que todos la tenemos. Un entrenamiento, y hay todo un desarrollo poético universal. Ya hay unos clásicos que nos han señalado el camino. Entonces tú comienzas, por ejemplo, tú dices, bueno, que he leído a Constantino Cavafy. No, he leído a Rimbaud, a Verlaine, a Baudelaire, he leído a Pessoa, he leído a César Vallejo, he leído a Watanabe, a quienes he leído que me hayan alimentado para poder trabajar la poesía. Porque es que la poesía no es espontánea, no nace pues así del aire por obra y gracia del Espíritu Santo, es un trabajo. Muchas veces algunos lo que dicen es escribir, tal vez de pronto no se tenga el 90% de talento, pero se tiene el 90% de trabajo. Sí, nalgas, no nalgas, decía algún escritor, se requiere para poder producir. Incluso, un ejemplo, para mí, era mucho más talentoso Álvaro Cepeda Zamudio que García Márquez. El problema es que Álvaro Cepeda Zamudio no tenía la disciplina de García Márquez, ¿sí? Y esa constancia, ¿no? Ese rigor de trabajo, ese rigor, claro. por supuesto. Entonces, acá en la poesía se presenta un fenómeno muy particular, y es que quienes escriben, o muchos de los que escriben, parten del principio que la poesía es contar una anécdota determinada, contar una historia. Entonces me dejó la mujer o el marido, el novio, entonces yo voy a decir que el dolor profundo que me produce. No, pues sí, todo el mundo pues puede sentir lo que quiera sentir, pero el problema acá es cómo trabaja, o sea, el problema es la forma. La forma, estética. No es la... ¿Sí? Eso es lo que constituye la estética, la forma, lo bello y lo sublime, ¿verdad? En ese texto que estás haciendo. Te pongo un ejemplo. Cuando yo le digo a un poeta como el poeta rumano Lucian Blaga, le digo, mira, escríbeme sobre el silencio. Y el poeta, que es un gran poeta, dice, hay tanto silencio alrededor que escucho el roce de los rayos de luna en mi ventana. Qué bello. ¿Sí? Pero si yo le digo a León de Grace, le digo, hábleme del silencio. Y él dirá, voy a incrustarme en el silencio de donde no debí salir, cuando no fuera por hablar en torno al tema de seguir dentro de sí, que ya es cerrar. Lo que nos queda por hablar es una arena de la mar, un rebrilleo del zafir. Ya me habló del mismo silencio, pero con una forma particular. Y si yo le digo a Neruda que me hable del mismo silencio, él va a decir algo que va a ser un texto, un poema, que entre otras cosas yo se lo dedicaba a una novia mía que hablaba muchísimo. Entonces, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Sí, entonces ya tú ves tres formas distintas de hablar del silencio. Es decir, el silencio es un tema. Eso, pero claro, de lo que se trata poéticamente es la forma, es cómo logras la forma para poder llegar
al corazón del otro. Eso en una... Pero para construir la forma se requieren referentes. Es decir, el lector debe tener el referente para que podamos hablar. Si yo digo, por ejemplo, digo el alivio que sentiría Carlos de Inglaterra al observar el alba en el espejo y pensar, hoy es el día del coraje, del patíbulo y del hacha. Pues bueno, recuerden que hubo un hombre rey que fue decapitado, ¿sí? Entonces, si tú tienes el referente, el lector tiene el referente, perfecto, conecta perfectamente con el poeta, ¿sí? Pero si no tiene el referente, pues le cuesta y tendría que interesarse mucho e ir a buscar esos significados. ¿Por qué habla León de Graves de la ducha rígida que le llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra? Sí, bueno, ¿qué es eso de la ducha rígida? Entonces ya va a haber eso que le llaman metáfora, cómo convierte el hacha en ducha y cómo esa ducha lo decapita. En fin, allí es donde empiezas a distinguir, pero pues tú tienes gente escribiendo de cuánta historia, cuánta anécdota en el camino, que no es poesía, puede ser cualquier otra cosa. Sí, y te hacía esa pregunta y de verdad que es un placer escucharte y que nos ilustres alrededor del tema, porque me marcó una frase que alguna vez te escuché, que la dijiste de manera muy espontánea, muy real y muy auténtica. Dijiste, hay versos en los cuales me tardo 2 años en estructurarlo. Es decir, hay todo un trasfondo, todo un trabajo, toda una formación, todo un estudio para poder escribir un verso. 2 años lleva ese trabajo. Sí, bueno, en el caso mío, hay textos que los he trabajado durante mucho tiempo y ahí he seguido el consejo de algunos poetas. Escriba, guarde y deje que madure. Tiempo después, desengavete el texto y lo lees, y si permanecen las emociones, el extrañamiento, y ves que eso bello y sublime está allí, entonces pues o compleméntalos o desarróllalos un poco más, bueno, lo que te exija el poema, porque el poema mismo es el que te crea la exigencia. ¿Sí? Ese es, digamos, lo que lleva a que muchos poetas no hayan escrito muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Walt Whitman, el poeta norteamericano que escribe pues Hojas de hierba, sí, él le agregó algunos poemas, pero fue el mismo Hojas de hierba de todo el tiempo, ¿sí? Entonces, puedes encontrarte poetas de 50 poemas o 100 poemas máximo, y hasta ahí produjeron. No necesariamente esa cantidad. Yo personalmente, a veces cuando me encuentro un libro de poemas, si es una antología donde hay 10, 20, 30 poetas, yo pues entro con muchísimo gusto, voy leyendo a cada poeta con un gusto particular. Pero a veces me encuentro con un libro de 400 o 500 páginas con poemas de un solo poeta, ¿sí? Y se pierde mucho en los textos, ¿no? Se pierde mucho uno allí, e incluso siendo buenos y bellos poemas. ¿Existe como tal la poesía de la guerra? ¿Podría existir? Yo descreo de eso, ¿no? No hay una poesía de la guerra. La guerra es un tema, sí, como ya he recalcado, como cualquier otro tema. Hoy, por ejemplo,
lo de el genocidio en Gaza ha producido o ha generado un interés de muchísimos poetas en el mundo, ¿verdad?, para trabajar el tema de lo que sucede en Gaza, de toda la criminalidad producida por Israel en Gaza, por el Estado de Israel, ¿no? Entonces ha suscitado innumerables poemas en el mundo con eso. Pero no podría decirse que hay una poesía de la guerra, porque una poesía de la guerra tendría que tener un método, un tratamiento, una estética particular, etcétera, y no, es por supuesto una exigencia máxima el entrar en temas tan fuertes que te pueden arrastrar por fuera de lo estético. Claro. ¿Sí? Eso es un peligro que se corre en casi toda la producción, incluso la producción musical. Béla Bartók, el gran compositor sinfónico europeo, austrohúngaro, él decía, los temas folclóricos, por ejemplo, son temas muy fuertes, y si yo los llevo a lo sinfónico, yo tengo que tener muchísimo cuidado estético para evitar que me saquen de allí, ¿sí? Y termine cayendo, digamos, en lo folclórico, ¿no?, que también tiene una estética particular, ¿verdad?, pero por fuera de la estética sinfónica. Entonces, esa, digamos, tiene sus... es la respuesta, digamos, a esos maestro, maravillosa. Bueno, continuamos con el maestro y poeta Harold Ballesteros. Ya regresamos. Continuamos en Espirco con el poeta y amigo Harold Ballesteros. Estamos en Barracuda, café cultural al norte de la ciudad. Exquisito, deben venir. Frank y Marelvis nos han atendido de una manera sencillamente espectacular y estamos, por supuesto, que muy agradecidos. Y contentos porque continuamos con nuestro gran amigo y poeta Harold Ballesteros. Harold, ¿cuál es tu visión de ciudad desde el punto de vista de la cultura? ¿Cómo van las cosas de la cultura en Barranquilla? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Barranquilla es una ciudad-región. ¿Qué implica eso? Implica que los distintos departamentos que hacen parte del Caribe colombiano confluyen en esta ciudad, que es la ciudad como la ciudad central, el referente central del Caribe colombiano, ¿sí? Independientemente que tengamos Santa Marta, que tengamos Cartagena, Montería, etc. Barranquilla era como el sueño americano, ¿no? Durante muchos años, desde el siglo XVIII, XIX, ¿no?, cuando comenzó a poblarse esta ciudad, a construirse como sitio de libres, ¿no? Pues tú sabes que esta ciudad no fue fundada, fue creada a partir de la confluencia de múltiples grupos étnicos venidos de distintos lugares del mundo. Por eso esta es una ciudad tan liberal, ¿sí? Y además tiene una cosa que podría ser una herejía para muchos historiadores rígidos, ¿no? Y es que tiene que ver mucho conmigo y con mi manera de ver el mundo. Yo soy caótico y esta ciudad también lo es. Por eso yo vivo aquí, una ciudad absolutamente particular, digamos, compleja, ¿no? Que no sabe de dónde viene ni para dónde va. En 1926 pasó por esta ciudad el Vargas Vila,
y porque tenían que venirse para estas costas para embarcarse hacia Europa o los Estados Unidos. Entonces, hablando con su amigo Paco Lince, él le dice: vente a trabajar conmigo a París. Aquí nadie te va a reconocer lo importante que eres como cronista. Y además, para reforzar su invitación, Vargas Vila le dice: recuerda, Barranquilla es una ciudad que progresa, pero no llega la civilización. Ah, caramba. Ese fue, pues, esa opinión de Vargas Vila. Entonces, hoy tenemos unas condiciones muy particulares en Barranquilla. Barranquilla, por ejemplo, el primer centro de promoción cultural, porque hay que entender el fomento, el desarrollo y la promoción. El fomento está básicamente en las escuelas, ¿sí? Por ejemplo, la Escuela Distrital de Arte, Bellas Artes, las universidades, etc. Allí se fomentan muchas cosas que tienen que ver con la cultura. Está el desarrollo de eso, no las puestas en escena, toda esta cosa, y está la promoción. Barranquilla tiene su principal centro de promoción de la cultura cerrado, el Teatro Amira de la Rosa. Y por más que hagamos muchos teatros satelitales, por decir de alguna manera, pues no cumplen con el requisito de referente de la ciudad. Es decir, toda ciudad tiene distintos referentes que lo configuran como ciudad. Por ejemplo, Barranquilla, por no haber sido fundada, no tenía una plaza central, como lo tienen otras ciudades del país y del mundo. Una plaza central que está en el imaginario de quien vive en esa ciudad y gira alrededor de esos ciudadanos. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Una plaza artificial llamada hoy la Plaza de la Paz. ¿Sí? Entonces se convirtió con el paso de los años a regañadientes, porque la gente no aceptaba ese referente, sino que la gente se había quedado en el Camellón Abello, que posteriormente se llamó Paseo Bolívar, ¿sí? Hasta allí, digamos, no se quedó en el playón, pero no había subido, digamos, a la gran plaza. Y por supuesto esta plaza artificial hoy ya ha ganado reconocimiento en los ciudadanos de Barranquilla y del Caribe colombiano, ¿no? Entonces, de la misma manera, el Teatro Amira de la Rosa se convirtió en el referente de la promoción de la cultura en la ciudad y en el Caribe colombiano. ¿Sí? Entonces, hoy cerrado, pues estamos realmente huérfanos, claro, sin desconocer, por supuesto, que hay otros lugares interesantes en la ciudad, como por ejemplo el auditorio de la fábrica, o los auditorios del Colegio Alemán, o el auditorio de la Universidad Reformada, o de la Universidad del Atlántico, pero el referente central sigue cerrado. Claro, sí, no se desconoce, por supuesto, el esfuerzo que se hace en otros sitios, claro, pero bien lo dices, que cercena un poco la ausencia de Amira de la Rosa en este momento. Por otra parte, evidentemente, ante la ausencia de ese imaginario central, pues hay muchos creadores que han empezado a hacer florecer sitios para la promoción. Entonces, los teatreros han puesto sus salas de teatro, salas concertadas, se llama así, con el Ministerio de Cultura, y otros lugares donde se está presentando poesía, narrativa, música, etcétera. Digamos que ha florecido esos pequeños espacios.
¿no? Entre esos, pues el último de los que ha florecido es el espacio que tenemos aquí, claro, la espada encendida, ¿no? Estupendo, maravilloso. Harold, qué buena disertación que haces con mucho tino. No lo había visto de esa manera. Y vuelvo y repito, no sin antes felicitar por ese arduo esfuerzo de muchas personas que todavía creemos que la cultura construye sociedad, que nos hace cada vez mejores y que son pequeños sitios, bien lo dices tú, satélites en Barranquilla que con mucho cariño tratan de generar esos espacios de interrelación, de intercambio de ideas, pero es el momento y el llamado que le hacemos a las autoridades para que de pronto, entre comillas, se pongan las pilas con el tema del Teatro Amira de la Rosa, que encierra tanta historia, ¿no? Tanta historia, y qué buen referente podría seguir siendo si ese tema se solucionara. Harold, casi que para finalizar, por supuesto, no sin antes agradecerte todo este tiempo y este espacio que nos has concedido, porque ha sido prácticamente una clase en temas de poesía, de estética, de forma, de historia, en fin, tantas cosas que hemos aprendido hoy contigo. Vale la pena vivir la vida, leer la vida tal y como tú la has leído desde la poesía. Pues digamos que yo tengo el placer de haber vivido. Yo diría como Neruda, digamos, confieso que he vivido. He sido un hombre feliz, con grandes dificultades que se ha sobrepasado. Recuerda que la felicidad no es eso que uno espera siempre, una cosa inmensa, grandísima, que uno no sabe qué es, pero que le llama a uno felicidad. No, la felicidad, decía Aristóteles, consiste en superar aquellos elementos, aquellos obstáculos, lograr algunas cosas pequeñas. Ahí está la felicidad. No, no tienes un trabajo, no tienes un ingreso, entonces conseguiste un trabajo y obtuviste un ingreso. Ya ese pequeño momento es un momento de felicidad, ¿sí? Tus familiares, de pronto los hijos no te visitan, y tú deseas verlos porque viven en el exterior, no en países muy lejanos o algo por el estilo, y tú quisieras verlo, y un buen día tocan a tu puerta y ves que tu hijo se va bajando del auto y viene a darte un abrazo. Eso es la felicidad. No es ganarse el baloto o ganarse la gente que sueña, entre más viejo, más apuntan lotería para ver si mueren llenos de dinero. No, tú ves la fila de gente en las ventas de lotería y de chance y todas esas cosas, y la mayor parte de gente pasa de los 50 años. Acabo de caer en cuenta que como que me estoy poniendo viejo porque yo hago esas filas, ¿oíste? Harold, de verdad que un profundo agradecimiento por el llamado a esta cita. Quiero felicitarte por tu tenacidad, por tu trabajo, por todo lo que le has aportado a Barranquilla, por todo lo que estoy seguro que le sigues apostando y aportando. Este espacio de la espada encendida me parece maravilloso. Es una de las tantas cosas bien hechas que has realizado en tu vida profesional. Sabes que te respeto mucho, no solo como poeta, no solo en tu trabajo, sino también como amigo, y qué bueno haber tenido estos bellos momentos en el día de hoy contigo. Si quieres enviar algún mensaje para nuestros televidentes, pues el espacio es tuyo, Harold. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Digamos que debo desde aquí una vez más
decir que le debo agradecimientos inmensos a esta ciudad, a sus ciudadanos que son tan buenos realmente, a mis alumnos, de los cuales me siento muy orgulloso. En cualquier lugar del mundo donde voy, siempre me encuentro un exalumno que me recibe con mucha alegría, y yo, por supuesto, a ellos. Entonces, por ejemplo, el próximo programa lee aquí Dina Orozco, que estudia en Harvard, una de las poetas para mí mayores de este país, a pesar de ser tan joven, con el tema afrocolombiano. Ella fue mi alumna en la universidad, sí. También con Fadir Delgado, que va a leer aquí, y también cuando ella empezaba, pues le aporté un poco de mi experiencia lectora, y pues hoy están de regreso y ya a este colegas, espacio ya como unas grandes creadoras. Genial. Harold, muchas gracias. Qué buenos momentos hemos pasado contigo. Muy amable, Harold.